Vamos a continuar con el tema que empezamos ya hace algún tiempo, que tiene que ver con cómo conocer la voluntad de Dios. Esto sería la cuarta parte y última. Con esto vamos a terminar ya este tema, y que tiene que ver ya con los asuntos específicos, ¿sí? Tiene que ver ya con aquellas cosas que son ya muy particulares, que son ya muy específicas para todos y cada uno, y que pues quisiéramos saber pues cómo el Señor nos dirige en este tipo de situaciones. Así que estamos llegando ya, como les digo, al final de esta serie de estudios, y pues creo que la parte que a la mayoría de nosotros nos llama la atención es justamente esta, ¿no? Saber qué hacer ante situaciones específicas, ante situaciones especiales, ante situaciones que son muy particulares en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, y entonces en este sentido, hermanos, hermanas, lo primero que debemos de reconocer es que la mayoría de las decisiones que tomamos, todos los días tomamos decisiones, y debemos de reconocer que en esa toma de decisiones de todos los días, por lo general, no tomamos en cuenta la voluntad de Dios. O sea, no estamos preguntándole a Dios en cada paso que damos si está bien, si está mal, si es correcto, si es lo que Él quiere. Normalmente no lo hacemos. O sea, normalmente queremos saber, cuando se trata de cosas muy específicas que tienen que ver o que son trascendentes realmente en nuestra vida, ¿no? Que de alguna manera nos van a marcar o van a hacer algo que nos puede inclusive tal vez perjudicar. Pero cuando se trata de tomar decisiones todos los días, pues por lo general no vamos delante del Señor y le preguntamos cuál es su voluntad. Y en ese sentido, pues creo que el Señor no tiene ningún problema. O sea, Él no está esperando que cada paso que usted dé le esté preguntando qué va a hacer y qué no va a hacer. ¿Por qué no? Porque de alguna manera Él nos ha dado sabiduría, nos ha dado sentido común, nos ha dado la capacidad de elegir ante determinadas circunstancias, y Él espera que seamos sabios en nuestras decisiones. Él espera que seamos gente prudente, que seamos gente madura en cuanto a las decisiones que muchas veces nosotros tomamos. Así que no tiene ningún problema en que pues no vayamos cada paso, le digo, a preguntarle qué es lo que Él quiere en un momento determinado, ¿no? Pero ahora bien, fíjese, elegir de una manera correcta, elegir de una manera sabia, esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad saber elegir de una manera totalmente sabia. ¿Por qué y para qué? Porque de alguna manera, al hacerlo, vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza, ¿sí? Si elegimos sabiamente, si hacemos las cosas de la manera correcta, nos vamos a evitar mucho sufrimiento innecesario. No hay necesidad muchas veces de padecer ciertas cosas, y a veces las padecemos porque elegimos y actuamos de una manera que no fue sabia, y esto trae consecuencias muchas veces a nuestra vida. Hay que entender que todas las decisiones que tomemos, ¿sí?, decisiones trascendentes, van a tener consecuencias, ¿sí? Todas van a tener consecuencias. Van a tener a veces consecuencias positivas o pueden tener consecuencias negativas, pero no podemos pensar o ir por la vida decidiendo hacer cosas importantes sin pensar que esto va a traer alguna consecuencia. Es por esto que buscar la voluntad del Señor en esas decisiones trascendentes, en esas decisiones importantes, pues se vuelve un asunto pues realmente relevante, importante, a menos, fíjese bien, si no lo quiere uno considerar así como algo importante, a menos que quiera uno tomar decisiones equivocadas y sufrir las consecuencias de esas decisiones, entonces puedes omitir
buscar la voluntad del Señor en ese tipo de cosas que son importantes para tu vida. A menos que quieras sufrir innecesariamente, pues no la busques. A menos que no quieras conocer qué es lo que Él tiene para ti, no la busques. Si quieres sufrir algo de manera que te va a afectar, no busques la voluntad de Dios. Pero si quieres realmente conocer lo que Él tiene para cada uno de nosotros y hacer lo correcto, entonces es importante saber cuál es su voluntad. Bueno, ya vimos ahí en la Escritura que hay una voluntad de Dios que ha sido manifestada de una manera explícita. O sea, ahí está, ya todo el mundo la puede ver, todo el mundo la puede conocer. Esa voluntad es de manera general para todos aquellos que somos hijos de Él y también para los que no son sus hijos. Ahí está plasmada. No hay mucho en esto hacia dónde hacerse, está totalmente clara en cuanto a qué hay que hacer. Pero también hemos visto que en asuntos particulares, en asuntos muy específicos, quizá no vamos a encontrar, ahí en la Biblia no vamos a encontrar algo así totalmente explícito que nos diga qué vas a hacer, ¿no? O qué tienes que hacer. No lo vamos a encontrar. Pero eso no quiere decir que no vamos a encontrar pistas ahí en la misma Escritura que nos den de alguna manera una dirección respecto a qué hacer o qué decisión tomar en un momento dado, ¿no? Quisiera ponerles un ejemplo de esto, algo que pudiera ilustrar lo que le estoy diciendo, de que a veces vamos a encontrar cosas muy específicas y a veces no las vamos a encontrar de manera muy específica ahí en la Escritura. Quisiera poner como ejemplo o ilustrar este hecho de cómo vamos a encontrar esto de manera explícita o no. En mi experiencia, fíjense, como trabajador, ¿no? Mi primer trabajo formal fue en una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Fue mi primer trabajo ya formal como técnico en electrónica, y en esa empresa nosotros lo que hacíamos era instalar sistemas de radio de microondas que utilizaba Telmex en aquel entonces para los enlaces de larga distancia. Entonces, como todo equipo electrónico, pues hay manuales. O sea, hay que leer el manual para ver cómo lo vas a instalar, cómo lo vas a configurar, cómo vas a hacer las pruebas, cómo vas a hacer todas las cosas que tiene que ver. El manual te va a decir todo lo que tienes que saber respecto a cómo hacer que esos equipos se enlazaran y pudiera haber esa larga distancia que utilizaba Telmex en aquel entonces, ¿no? Bueno, los manuales son como la Biblia. O sea, tú vas ahí y vas a encontrar de manera específica qué tienes que hacer. Tienes toda la información necesaria para saber qué hacer. Pero en una ocasión instalamos un sistema, todo de acuerdo al manual, todo perfectamente bien, o sea, estaba totalmente listo. Y cuando empezamos a hacer pruebas de enlace, la señal que nos llegaba en el equipo donde estábamos nosotros llegaba muy bajita. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, está bien instalado, vuelve uno a ir al manual, vuelve a ver qué está pasando, vuelve a revisar todo, que todo está bien, todo está correcto, y no entendíamos por qué la señal llegaba muy baja al equipo donde estábamos nosotros. Entonces, después de rompernos la cabeza y pensando qué era, y que por acá, y que por allá, y todo, pues le hablamos a nuestro jefe. Y entonces el jefe nos dice, tienes que destapar el equipo y limarle un punto de soldadura en un determinado lugar. Pues agarramos, destapamos el equipo, hacemos eso, limamos ahí donde él nos dijo, volvemos a montar, volvemos a probar, hacemos pruebas y la señal llega perfectamente bien. ¿Sí? Eso no lo decía el manual. O sea, en el manual no decía, cuando tengas este problema, haz esto y en un punto específico lifa. ¿Cómo supo nuestro jefe qué hacer? Por la experiencia. A veces no vamos a encontrar cosas específicas ahí en la Escritura, pero ¿cómo vas a saber lo que Dios quiere que haga? Por la experiencia, por la manera en que te relacionas con Él, por la manera en que cada día vives al lado de Él, por la manera en que tú lo conoces, por la manera en que tú sabes cómo dirige los pasos de una o de otra persona. O sea, la experiencia con Él te va a enseñar muchas veces a saber qué hacer
aun cuando no encuentres en la Escritura algo que de manera específica te diga qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Entonces, de manera análoga, en la Biblia vamos a encontrar cosas muy claras que te van a ir diciendo, te van a ir guiando, pero van a haber cosas que no te va a decir exactamente qué hacer en determinadas circunstancias. Así que cuando tienes problemas, cuando no sabes qué hacer, tienes que acudir al Señor, preguntarle, tienes que acercarte a Él y en base a esa relación que has tenido con Él o que tienes con Él, vas a descubrir qué es lo que Él quiere respecto a un asunto particular ahí en tu vida. Miren, vamos a tomar como ejemplo la forma en que el Señor Jesús, por ejemplo, sanaba. En una ocasión, por ejemplo, el Señor le tomaba la mano a las personas y los sanaba, ¿sí? O sea, simplemente les agarraba de la mano y sanaba, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, solamente decía la palabra y la gente sanaba, ¿no? O sea, ni los tocaba ni hacía absolutamente nada, simplemente decía él y eran sanados, ¿no? En otra ocasión, por ejemplo, les daba instrucciones qué hacer, ¿no? O sea, estira tu mano o ve a tal lado o haz esto. Les decía específicamente qué era lo que tenían que hacer para que pudieran recibir la sanidad, ¿no? En ocasiones hacía cosas que parecían totalmente absurdas, ¿no? Como por ejemplo agarrar a un sordomudo, meter los dedos en su oreja, escupir y tocarle la lengua. Y en ese momento el sordomudo empezaba a hablar, ¿sí? O podía hacer algo totalmente también ridículo, o no ridículo, sino absurdo, diría, que escupe, hace lodo con su saliva, se la unta a un ciego y de esa manera recibe la vista. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que el Señor no actúa siempre de la misma manera. El Señor no es cuadrado. O sea, el Señor no puedes siempre esperar que te responda de la misma manera, aun cuando en una ocasión ya te haya respondido y te haya dicho qué hacer, a la siguiente puede decirte que lo hagas de una manera totalmente diferente, porque Él no es cuadrado, ¿sí? No puedes esperar que siempre te diga las cosas de la misma manera y las vayas y las hagas de manera mecánica, porque siempre va a tratar con cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro carácter, dependiendo de nuestra necesidad, dependiendo de nuestra circunstancia, Él va a actuar de manera diferente. No hay un patrón, no vas a encontrar un patrón que te diga cómo encontrar la voluntad de Dios específicamente en un asunto. A Él le puede decir de una manera, a la hermana de otra, a mí de otra manera, aunque es la misma necesidad, podría ser totalmente diferente. Todas estas personas tenían la misma necesidad, necesitaban ser sanados, pero Dios utilizó maneras diferentes para sanar a cada uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son las pautas que vamos o que tenemos que seguir para conocer la voluntad del Señor en un asunto específico, en un asunto particular? Bueno, sabemos, y se ha dicho hasta el cansancio, que lo primero que hay que hacer es orar. Lo primero que hay que hacer es orar. Ya hemos hablado de la oración, de la función que tiene la oración en nuestras vidas, y en ese sentido, la oración tiene que ver con el ir y consultar con el Señor, ¿sí?, acerca de ese asunto específico que tienes ahí en tu vida. Tienes que ir y consultar con Él acerca de ese momento, de ese asunto, aquello que es muy particular ahí en tu vida. En ocasiones habrá inclusive que ayunar también, no solamente te vas a quedar orando, en ocasiones va a ser necesario también ayunar. Fíjense que nosotros en una ocasión, cuando nos fuimos a vivir a Campeche, en el año 2000, 2001, la situación económica para un servidor era excelente. De manera que dije, vamos a ir a poner un negocio allá, y allá nos vamos a vivir, la tranquilidad, nos vamos a alejar de la ciudad y toda esa situación. Cuando llegamos ahí aparentemente todo iba bien, pero después las cosas cambiaron totalmente para mal, diría uno, o sea, una situación económica terrible, tremenda. Y estando ya en una situación totalmente terrible, pues mi opción era regresarme a la Ciudad de México para continuar con el trabajo que yo alguna vez había tenido, y
y pues que las cosas cambiaran. En aquella ocasión, 3 días estuve orando y estuve ayunando. O sea, durante 3 días clamando al Señor cuál era su voluntad, si tenía que regresar o me tenía que quedar allá, qué tenía que hacer, o sea, buscar ahí un trabajo, en fin. Estuve esos 3 días en ayuno, en oración, buscando lo que el Señor tenía para mí. Finalmente, pues me mostró que tenía que regresar. No había dinero para regresar, había muchas situaciones complicadas para que se diera, ¿no? Tenía yo que venir, tenía que dejar a mi familia allá en una situación totalmente precaria económicamente. Y bueno, vengo y el Señor pues empieza nuevamente a trabajar durante un tiempo. Y bueno, ¿cómo supe cuál era la voluntad del Señor? Fue buscándolo, fue clamando a Él, fue diciéndole: Señor, ¿qué tengo que hacer ante esta situación? ¿Qué tengo o cómo tengo que actuar? Y en ese buscar la voluntad del Señor, había pasajes en la Escritura que no me decían de manera específica: regrésate. O sea, no me decían de manera específica: quédate, sino pasajes que decían, por ejemplo, que Él iba a restaurar, por ejemplo, ponte majanos altos y regresa por el lugar donde viniste, cosas así que dice la palabra, que eran pistas que Él me iba dando acerca de qué tenía que hacer en ese momento. Nunca escuché la voz de Dios así que me dijera: regrésate o quédate o haz esto, o sea, más. Porque muchas veces también que dicen gente: es que escuché que Dios me decía, ¿no? O escuché que Dios me hablaba, o escuché que... No, o sea, jamás lo escuché, pero fue dirigiendo los pasos, ¿sí? Para que regresáramos. Después mi familia, pues después de unos meses regresó, y bueno, hasta ahora Él ha estado con nosotros de muchas maneras y nos ha restaurado para la gloria de Él de esas circunstancias, ¿no? Aquellas cosas que pasamos por allá. Pero bueno, a lo que voy es esto: hay que orar. A veces hay que ayunar, tienes que ir, tienes que humillarte, tienes que buscar, tienes que preguntarle, tienes que buscar en un momento dado, consultarle qué es lo que quiere. Fíjate lo que dice la palabra del Señor ahí en 2 de Samuel 5:17. David es un ejemplo de cómo él iba y consultaba al Señor respecto a lo que tenía que hacer o a lo que pensaba hacer. Siempre él iba y le preguntaba al Señor qué tenía que hacer. Cuando no lo hizo, cayó en pecado, ¿no? Cuando no lo hizo, hizo lo incorrecto. Pero fíjate lo que dice la palabra del Señor. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Cuando uno va delante del Señor es como David y le dice: Señor, iré contra los filisteos, me cambiaré de lugar, haré esto, haré aquello, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y de una o de otra manera, el Señor te va a responder. Te va a mostrar algo que es muy específico para ti, ¿sí? Muy particular para ti. Pero tienes que ir y consultarlo. Tienes que ir y preguntarle: sí, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, debo de hacerlo, no debo de hacerlo. Normalmente siempre nos encontramos ante la disyuntiva de tomar una decisión ante dos cosas, ¿no? Hacer esto o hacer aquello. Entonces David iba y le preguntaba al Señor qué tenía que hacer. Luego dice más adelante, ahí mismo capítulo, en el versículo 23 y 24, dice: y consultando David a Jehová, él le respondió. Fíjese lo que dice el mismo capítulo: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá de ti a herir el campamento de los filisteos. Dios no es cuadrado. En esta ocasión le dijo: no salgas, no vayas, quédate, hazlo de esta manera y vas a ver cómo yo voy a hacer lo que tengo que hacer ahí en el campamento de los filisteos. El apóstol Pablo, cuando quiso ir, si ustedes recuerdan, a predicar ahí a Asia, era algo bueno.
Él quería ir a predicar el evangelio y el Espíritu Santo le dijo, no vayas. No vayas. O sea, ¿pero por qué? Si era algo bueno, era algo que Dios quería que hiciera, que predicara el evangelio, el Espíritu le dijo, no vayas. Cuando vas a buscar de manera sincera, cuando vas a buscar de una manera totalmente honesta, ¿qué es lo que Dios tiene para ti? Dios te va a responder y te va a decir qué tienes que hacer. Te lo va a mostrar de una o de otra manera, pero lo primero es que tienes que ir y orar. Tienes que preguntar, tienes que clamar hasta que Él te dé de alguna manera una respuesta. Otra cosa que hay que hacer para poder tener la seguridad de que Dios pueda mostrarnos cuál es su voluntad es que tienes que tener desapego. Fíjate, tienes que tener desapego. Para poder elegir correctamente, para poder elegir sabiamente y tomar una buena decisión, es indispensable deshacerse de todo prejuicio, de todo apego que puedas tener hacia aquello que tú quieres. ¿Sí me explico? Si tú, por ejemplo, quieres saber la voluntad del Señor respecto a si te tienes que cambiar de un lugar o un trabajo que tienes que hacer, tú puedes tener un apego a ese trabajo. ¿Y cuál podría ser el apego? Que ahí te van a pagar más. Ya tienes un apego, ya tienes un prejuicio. Para poder saber realmente lo que Dios tiene, tienes que deshacerte de ese prejuicio o de ese apego. Decir, pues sí, me van a pagar más, pero no importa. O sea, si me voy a ir a otro lugar donde me van a pagar menos, no importa. O sea, te haces totalmente, te desapegas de aquello que tú crees que es lo mejor. Porque no puedes elegir correctamente si tú ya tomaste una decisión. Si tú ya decidiste que te vas a ir a ese trabajo porque te pagan más, ¿para qué vas y le preguntas a Dios? Si ya tienes tu decisión, ya tienes un apego, ya tienes algo que te está llamando. Entonces, no puedes tomar una decisión realmente libre si tienes ese tipo de situación. Dice que el que ya decidió hacer algo, ¿sí?, ya no quiere revisar sus elecciones, ya no quiere ver qué otras opciones hay, ya lo decidió, a eso se va a dirigir. No va a poner en tela de duda su juicio, no va a decir si es correcto, no, porque ya está totalmente inclinado hacia tomar una decisión. Pero hacer esto, pues, definitivamente es un riesgo, porque se está uno dejando llevar por sus motivaciones, por lo que yo quiero. Me estoy dejando llevar por lo que realmente yo deseo en ese momento, y pues no me estoy dejando llevar por lo que el Señor me pueda mostrar en un momento dado. Así que el proceso de tomar decisiones exige que seamos objetivos, exige que seamos honrados, exige que nos atrevamos a salir tal vez lastimados, porque no va a ser como nosotros queremos. Requiere que desnudemos nuestra alma realmente del Señor y escudriñar hasta lo último que pudiera haber en cuanto a la decisión, ¿sí? Y como te digo, a lo mejor pensar que a lo mejor Dios no va a hacer las cosas ni va a querer que las sean como yo estoy esperando. Pero fíjense que es curioso, pero estos requisitos de orar, de tener un desapego, pues van de la mano. O sea, van de la mano. O sea, orar y decir, pues que se haga tu voluntad, Señor, eso es realmente un desapego, van de la mano, ¿sí? Y eso hace que a veces sea más fácil poder conocer la voluntad del Señor en un determinado asunto. Hay que asegurarse que se está dispuesto, o ya lo vimos cuando hablábamos del Señor Jesús, como Él, sabiendo que las cosas iban a ser complicadas, que iban a ser difíciles, decidió seguir lo que el Señor tenía para Él, ¿no? Pablo y todos los demás apóstoles sabían que era difícil lo que les esperaba la muerte, les esperaba persecución, sin embargo estaban dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Otra cosa que te va a ayudar a entender o a discernir cuál es la voluntad del Señor es la paz, ¿sí? Cuando tú tomas una decisión y estás inquieto, cuando tomas una decisión y no tienes tranquilidad, hay un desasosiego en ti, o sea, no estás totalmente convencido de que es lo correcto, o que no, o esto, y hay ahí esa inquietud, esa puede ser una decisión que no proviene de Dios. Una decisión que proviene de Dios produce paz. O sea, tienes paz en tu corazón.
Dices, tomé la decisión buena o mala, dependiendo hacia lo que me llevó el Señor, pero tengo paz. Sé que esto me va a doler, sé que esto me va a lastimar, sé que esto, pero tengo paz, estoy tranquilo, ¿sí? Sé que va a ser difícil, pero estoy tranquilo. Pero si dices, no, voy a tomar esa decisión que me beneficia, esta que me ayuda, pero no estás tranquilo, quiere decir que por ahí a lo mejor no es lo que el Señor tiene. En todas las decisiones que vamos a tomar es importante tomarlas, fíjese bien, no bajo la influencia de nuestros sentimientos, no tomarla bajo el desánimo, no tomarla enojados, no tomar una decisión frustrados, no tomar una decisión impacientes, desesperados. Eso quiere decir que estás tomando una decisión en la que no tienes paz, ¿sí? Y te va a llevar a tomar una decisión equivocada. Te va a llevar a tomar decisiones que no es lo que Dios tenía, porque la estás tomando a la ligera. Las decisiones se tienen que tomar con tranquilidad, con paz, y te tienen que producir paz para saber que eso es lo que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Otra cosa que tiene uno que considerar para que Dios te pueda enseñar qué es lo que Él tiene para tu vida es la intención. Fíjate bien, ¿cuál es tu intención cuando quieres hacer algo en tu vida? ¿Qué es lo que te motiva a hacer algo? ¿Qué es lo que te motiva para hacer tal o cual cosa? Porque el querer hacer muchas cosas o el querer hacer algo en nuestra vida puede estar totalmente manchado, digámoslo así, por motivos totalmente egoístas, ¿sí? Tú puedes querer hacer algo y decir que sí y justificarte y todo, pero pueden ser motivos totalmente egoístas. Recuerda lo que dice la palabra del Señor ahí en Jeremías 17:9. ¿Qué dice? Cuando a veces queremos tomar decisiones, a veces tu corazón te engaña. A veces tu corazón te está engañando y te está diciendo que eso es lo correcto. Te puede estar diciendo que es un buen motivo, que es un buen propósito, que es un buen fin. Y tu corazón puede estarte engañando. Y dice, ¿quién lo va a conocer? ¿Cómo sé que realmente lo que estoy pensando, lo que quiero hacer, no está motivado por mi egoísmo, no está motivado por lo que yo quiero, no está motivado nada más por mi propia satisfacción? ¿Cómo puedo saber eso si el corazón me puede estar engañando? Puede estarme diciendo que sí, que soy el más bueno, la más buena, y mi motivo es loable y es encomiable lo que voy a hacer, pero mi corazón puede estarme engañando. ¿Cómo puedo saber realmente si lo que estoy pensando hacer realmente no es algo en el que mi corazón me está engañando? Bueno, pues lo que podemos hacer, reconociendo que puedo estar siendo engañado por mi decisión, por mi deseo de lo que yo quiera, lo que yo tengo que hacer, es lo que dice el Salmo 139, 23 y 24. Hay que ir delante del Señor y pedirle que me examine. Hay que pedirle que me examine, porque yo no puedo conocer realmente mis verdaderas intenciones. Yo puedo estar totalmente equivocado respecto a tomar una decisión. ¿Quién puede saber realmente si mi corazón no me está engañando? El único que conoce el corazón es el Señor. El único que conoce la verdadera intención de lo que quiero hacer es el Señor. Y tengo que ir delante de Él y decirle, examíname, oh Dios, examíname, mira lo más profundo de mi ser, mira lo más profundo de mi mente, de mis sentimientos, de todo lo que hay dentro de mí, examínalo y conoce mi corazón. Examina mi corazón, examina lo que me motiva, lo que hay detrás de todo ello. Pruébame, dice, y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mira, Señor, si lo que estoy haciendo realmente es por los motivos puros, por los motivos honestos, o hay mezquindad en mí, o hay egoísmo, o hay que yo no me puedo dar cuenta.
creo que estoy bien, pero examíname tú y muéstrame realmente si hay perversidad en mí. Si en esa decisión que voy a tomar hay algo perverso, hay algo malvado, hay algo egoísta, hay algo mezquino, como digo, examíname, Señor, y permíteme ver, y entonces dirígeme por el camino eterno, por el camino de la verdad. Así que ante la posibilidad que existe y que está presente de que seamos engañados por nuestro corazón, es necesario ir delante del Señor y pedirle que nos examine, ¿sí? Que Él sea el que te examine. No te voy a examinar yo ni ningún hermano. Él te va a examinar y te va a decir, estás actuando egoístamente. O te va a decir, estás actuando perversamente. O te va a decir, eso que pretendes hacer no es realmente por los fines que dices. O sea, te estás justificando y estás diciendo, pero la verdad es que no lo estás haciendo de la manera correcta. Recuerde que Santiago también dice, piden y no reciben porque piden mal. Porque piden para sus propios deleites, piden para ustedes mismos, piden para lo que ustedes quieren. Y por eso no reciben. Y en ese sentido también no vas a recibir la dirección del Señor en un asunto determinado si estás pidiendo mal. A menos que seas honesto o honesta y digas, Señor, examíname y ve si hay en mí algo que está totalmente equivocado. En todo deseo que haya en nuestra vida, todo lo que querramos hacer, siempre te tienes que preguntar si lo que vas a hacer glorifica a Dios. Voy a hacer esto, pero esto le trae gloria a Dios. Esto realmente lo glorifica, esto realmente hace que Él sea exaltado, que sea alabado, que sea eso. O puede ser que ni lo glorifica, pero puede ser también que lo haga que su nombre sea vituperado. Tienes que preguntarte, ¿todo lo que vas a hacer glorifica al Señor? Esa es una manera también de saber si no me está engañando mi corazón. Es una manera también de saber si realmente no me estoy dejando llevar por mí mismo, mis propios deseos, porque me estoy preguntando, ¿esto que voy a hacer va a traer gloria a Dios? Esa es una manera también con la cual Él te puede guiar hacia lo que tiene para ti en un momento dado. Y bueno, otra cosa es buscar, fíjense bien, buscar el consejo de personas sabias. ¿Sí? El consejo de personas sabias. Hay que buscar a alguien que sea más sabio que nosotros. Hay que buscar a alguien que conozca la palabra mejor que nosotros. Hay que buscar a alguien que sea de buen testimonio, o sea, que hayamos visto que de alguna manera ha sabido guiar bien su vida y que ha tenido buenos resultados. Hay que buscar ese tipo de personas y preguntarles, ¿sí? Puede ser tus papás, pueden ser algún hermano, alguna hermana, puede ser el pastor, puede ser algún líder de la iglesia. Algunos de ellos pueden darte una buena ayuda, un buen consejo acerca de qué es lo que tienes que hacer. Y hay que tener cuidado de no escuchar el consejo de los insensatos, ¿sí? Porque a veces vas a buscar consejo de gente insensata, ¿no? Hay gente que va a pedirle consejo a gente del mundo. ¿Qué voy a hacer en tal cosa? Oye, ¿cómo ves, no? A mi amiga la insensata, ¿no? A mi amigo el imprudente, ¿no? Le voy a preguntar. No, o sea, tienes que ir a preguntarle a gente sabia. Como dice el Salmo 1, ¿no? Eres bienaventurado cuando no te dejas guiar por el consejo de los malos, por el consejo de los que tienen ideas totalmente equivocadas, ¿no? Hay que buscar gente sabia. En ocasiones, fíjense, hermanos, el Señor puede utilizar a una sola persona para mostrarte lo que Él quiere para ti, ¿sí? Puedes tener aparentemente todo, como hemos dicho, las puertas abiertas para hacer algo. El vellón te dice que ya lo pusiste, estuvo mojado, ya estuvo seco y todo, y aparentemente todo está bien. Dios te está diciendo que vayas adelante, y viene una persona y te dice no. Y esa persona puede ser la que te está diciendo cuál es la voluntad del Señor, ¿sí? Él quiere mostrarte a veces a través de una persona esto, ¿no? Y esas personas obviamente son las últimas a las que vamos a ir a preguntarles, ¿sí?
a las que nos van a decir que no, ¿sí? No vamos a acudir a aquellos porque sabemos qué es lo que nos van a decir. Son nuestros Micaías, ¿no? ¿Sí se acuerda de Micaías? Primero de Reyes 22:8 para que lo veamos. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, ¿sí?, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable así el rey. A la última persona que vamos a buscar para pedirle un consejo es a nuestros Micaías, porque sabes que te va a decir lo que no quieres escuchar. No, Micaías te va a decir lo que no quieres escuchar. 400 profetas le decían a él: ve y sal a la guerra. Le decían a Josafat: ve y con este cuerno y con esto tú vas a vencer. Y Dios dicen, eso es lo que quieres escuchar siempre, las cosas buenas. Quieres escuchar quien te diga: sí, ve, haz lo que quieres, mira, no te preocupes, Dios ya te abrió la puerta, sí, ve y hazlo, no, sí, ve, es lo que queremos escuchar. Pero no vamos a ir a aquel que nos va a decir lo que no queremos escuchar. No vamos a ir a los Micaías, ¿sí? Mi esposa y un servidor hemos sido los Micaías para muchas personas, ¿sí? No les gusta lo que les decimos. Y en ocasiones muchos han preferido mejor ya no venir y preguntarnos, porque saben lo que les vamos a decir. Entonces, no, ya para qué le pregunto, ya sé que me va a decir, no, como dice, pero ya no me caen bien, porque siempre me profetizan mal, siempre me dicen negativo, siempre son bien negativos, ellos son bien negativos, ya ni le preguntes. Pero los Micaías a veces te van a decir cuál es la voluntad del Señor para tu vida, ¿sí? Bueno, en resumen, todo lo anterior, lo que acabamos de ver, va a manifestar una cosa: que tienes temor del Señor, que quieres hacer su voluntad, que estás dispuesto a someterte a ella aun cuando no sea lo que tú quieres. Aun cuando sea difícil, aun cuando sea complicada, estás dispuesta a hacer lo que el Señor quiere. Todo esto manifiesta que amas a Dios y que lo amas por encima de todas las cosas. Porque estás dispuesto justamente a dejar todo lo demás con tal de agradarlo a Él, de hacer lo que Él quiere para tu vida. Todo esto, a final de cuentas, significa dependencia de Dios. Todo esto significa humildad delante de Dios. Todo esto significa abandono delante de Dios. Es dejar que Él tome las riendas de mi vida. Y a final de cuentas todo esto significa que ¿quién mejor que el Señor conoce lo que es mejor para cada uno de nosotros? Yo no. Ninguno de nosotros puede saber. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Así que dice el Salmo 25:12, ¿quién es el hombre? ¿O quién es la mujer? ¿O quién es el joven? ¿O quién es la señorita que teme a Jehová? ¿Sí? No que le tiene miedo, sino aquel que lo respeta, aquel que lo ama, aquel que se abandona a Él. ¿Quién es el hombre o la mujer que teme al Señor, que lo ama a tal grado? Bueno, ese hombre y esa mujer que ame al Señor, que esté dispuesto a abandonarse, que esté dispuesto a dejarse en sus manos, dice, Él, el Señor, le va a enseñar el camino que tiene que escoger. ¿Sí? Cuando amas al Señor verdaderamente, cuando estás dispuesto a hacer lo que Él quiera, te duela o no, Él te va a mostrar lo que tienes que hacer. Él te va a mostrar el camino que tienes que escoger. Él te va a mostrar qué decisión tienes que tomar. Pero si no está dispuesto uno, ya lo he dicho en otras ocasiones, si no estás realmente dispuesto a hacer la voluntad del Señor, no esperes que te la muestre. No esperes que te la revele, porque no estás dispuesto a hacerla, ¿sí? Entonces, si vas y haces todo esto y oras, vas a orar nada más como un acto religioso, porque no estás buscando realmente hacer su voluntad. Vas a ir a pero ay Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Será que vaya aquí o que vaya allá? Pero finalmente vas a ir donde tú querías ir. ¿Sí?
Pero aquel hombre, aquella mujer que realmente teme al Señor, que realmente le ama, dice, Él le va a enseñar el camino que debe de escoger. Así que no te tendrías que preocupar mucho de descubrir cuál es la voluntad de Dios para un asunto específico. Si haces todo esto, Él te va a guiar. Ni cuenta te vas a dar. No va a ser un problema para ti, porque no tienes ningún problema para aceptar lo que Él tenga para ti en tu vida. No hay fórmulas mágicas en esto, no hay manera de decir, así te lo va a mostrar, porque cada uno de nosotros somos diferentes, cada uno tiene necesidades diferentes, nuestro carácter es diferente, como les digo, nuestra forma de ver las cosas es diferente, y Dios va a actuar con cada uno de nosotros de una manera muy particular, ¿sí? Y aunque ya lo hizo de una manera, en la siguiente puede hacerlo de una manera diferente. Recuerda siempre que Dios no es cuadrado, ¿sí? Siempre actúa de maneras diferentes. Así que, pues creo que no hay más que decir. ¿Tienes algún asunto específico que quieres conocer cuál es la voluntad? Haz, como te digo, todo lo anterior. Ama al Señor verdaderamente, está dispuesto a abandonarte a Él y Él te va a enseñar cómo, o hacia dónde dirigirte, o qué hacer, o cómo hacerlo, porque realmente amas al Señor, le respetas, le temes y estás dispuesto a dejar todo en las manos de Él. Así que no veo que sea tan complicado, pero sí es una cuestión de querer realmente someterse al Señor en todo lo que Él tenga. Y eso sí es complicado, eso sí, porque es una cuestión, es una decisión que muchas veces no queremos tomar, no queremos sufrir, no queremos que las cosas se hagan de una manera como no la tenía yo planeada, y eso pues nos evita que podamos conocer cuál es la voluntad del Señor. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Así que el Señor nos permita tomar decisiones sabias para el bienestar de nosotros, porque eso es lo que Él quiere, ¿sí? O sea, nadie mejor que Él sabe lo que nos conviene, lo que es mejor, lo que nos va a traer bienestar, pero si decidimos equivocadamente, como les digo, quizá vamos a sufrir innecesariamente. Quiera el Señor entonces que busquemos esta voluntad del Señor, que estemos dispuestos a que Él sea todo en nuestra vida, y que todo Él sea el que vaya dirigiendo nuestra vida, cada paso, de tal manera que entreguemos a Él todos nuestros sueños, todos nuestros planes, todos nuestros propósitos, todo entregarlo en sus manos para que Él nos dirija. Que bendito sea el Señor y que Él nos bendiga guiándonos cada día.